En primer lugar, en el nombre de mi asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI y en el mío propio, vuestra presencia hoy aquí. Mi nombre es Conchi Pérez, para quien no me conozcáis, soy vicepresidenta de la asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI, que es una asociación que, entre otras muchas cosas, se dedica al intercambio de ideas y al debate que favorezcan el desarrollo y la convivencia entre los ciudadanos de Fuenlabrada. Quiero agradecer también a la Concejalía de Juventud e Infancia y en especial a Paco Paloma, que nos haya cedido esta Sala de las Artes para celebrar esta charla coloquio de hoy, que está enmarcada dentro de nuestro programa A Debate en el Ágora. Para los que nos seguís por las redes sociales, deciros que esta charla se está transmitiendo a través de streaming en la página de la Concejalía de Juventud, www.juventudfuenla.com. Deciros también que al finalizar la charla abriremos un turno de preguntas en la que se contestarán tanto las que surjan aquí en la sala como las que nos lleguen a través de Twitter con los hashtags #AgoraFuenla y #Ateneo Joven. ¿De acuerdo? Como sabéis, la charla de hoy tiene por título ¿Cuánto nos cuesta la justicia? Y el tema principal de debate van a ser las tasas judiciales, que fueron aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado en noviembre del año pasado. Hasta ese momento, las tasas las pagaban las grandes empresas que facturaban más de 8 millones de euros al año. Y la principal novedad que tuvo esta ley, la aprobación de esta ley, fue que a partir de ese momento empezaron a pagar la pagan todas las empresas y, además, cualquier ciudadano que quiera presentar una demanda, tanto civil como contencioso administrativa como social. Después de varios vaivenes, nos dicen que quedan exentas de pagar estas tasas las rentas familiares inferiores a 15.975 euros, las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo y todos aquellos que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita. Y es aquí, precisamente, en este reconocimiento, donde surge el problema, puesto que este reconocimiento puede tardar entre varias semanas y varios meses en ser concedido. Entonces, cuando alguien se plantea poner una demanda, pues tiene que ir con el dinero por delante y pagar pues entre 150 y 750 euros por presentar una demanda. Luego nuestra invitada nos lo aclarará más. Y entre 750 y 1.200 euros en caso de recurso. Esta parte es solamente la parte fija, puesto que a esto hay que añadirle una tasa variable, que es un porcentaje de la cantidad reclamada en el pleito. Yo no me atrevo a poner cantidad a este porcentaje porque sé que ha habido un baile de cifras importantes, entonces prefiero que sea ella la que nos aclare cuál es este porcentaje. A esta ley, efectivamente, le han salido bastantes detractores. Que sepamos, pues las asociaciones de jueces, de fiscales, de abogados, los consumidores, la oposición en pleno, los sindicatos e incluso hemos oído algunas voces críticas dentro del partido en el Gobierno. Todo ello ha servido de bastante poco porque el Ministerio al final ha seguido adelante con su ley de tasas y argumenta que es una forma de disuadir a los ciudadanos a la hora de poner pleitos, ¿no? Para de esta manera agilizar un poco el atasco de la justicia y, desde luego, a este paso pues lo va a lograr en muy poco tiempo. Es más, incluso el señor González Armengol, que es el juez decano de Madrid, pues le contestó al señor Gallardón que no querían que se agilizaran los litigios a costa de los ciudadanos. Pero bueno, esto pues no ha llegado a ningún sitio porque ya sabemos todos cómo está el asunto.
Tampoco nos sorprende mucho leer en los medios de comunicación que ha caído en picado la cantidad de demandas que se ponen en los juzgados, porque, lógicamente, una familia se planteará en qué utiliza el dinero, si en poner una demanda en un juzgado o en utilizarlo para fines domésticos. Al final, la ley de tasas pues, viene a ser un recorte más a los que nos tiene acostumbrados el Gobierno, puesto que impide en algunos casos el derecho de los ciudadanos a solicitar el amparo de los tribunales, algo que está en contra del principio de igualdad ante la ley que recoge la Constitución. Bueno, y entonces, para ilustraros mucho más en esta materia, tenemos hoy aquí a una verdadera experta en la ley de tasas. Ella es Verónica del Carpio, a quien quiero agradecer mucho la presencia hoy aquí, que haya aceptado nuestra invitación a darnos esta charla. Verónica es abogada especializada en Derecho Civil desde 1986. Desde 1992 es profesora en la universidad, en la UNED, y imparte cursos, conferencias y seminarios, tanto dentro como fuera de la universidad, a instituciones tanto públicas como privadas. Tiene numerosas publicaciones en las revistas jurídicas y ha intervenido en bastantes congresos relacionados con la justicia. Deciros también que es una persona tremendamente activa en las redes sociales. Recomiendo la lectura de su blog, que podéis encontrar en www.veronicadelcarpio.goldpress.com, ya que tiene un lenguaje muy asequible y pone al corriente de todos los movimientos que hay alrededor de las tasas judiciales. Y también se la puede seguir en su cuenta de Twitter, @VeronicaDelCarp. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento por tenerte hoy aquí y sin más te cedo la palabra, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Estoy afónica, entonces no hablaré lo alto que suelo hacerlo, pero sí lo claro. Quiero que os quede muy clara una cosa. Olvidaos de todo lo que os han contado sobre tasas judiciales, porque en un altísimo porcentaje es falso. Para empezar, no tiene nada que ver con ninguna otra tasa. No estamos hablando de dinero. Quiero que os quede claro que estamos hablando de Estado de Derecho. Estamos hablando de Constitución, de tratados internacionales y estamos hablando también de sentido común. Ahora hablo del sentido común. Voy a decir las cosas que he estado haciendo desde que el mes de septiembre salió en el boletín de las Cortes el proyecto de esta normativa, que no me atrevo a calificar porque hay un auditorio muy respetable, pero las palabras me vienen muy claras a la boca. Llevo 26 años de ejercicio profesional, 21 de docencia, y en mi vida he visto cosa igual desde ningún punto de vista. Es el mayor ataque que ha habido al Estado de Derecho desde la Constitución. Lo voy a decir otra vez porque quiero que os quede muy claro. El mayor ataque que ha habido contra el Estado de Derecho desde la Constitución. Olvidaos de lo que habéis oído, de que las tasas son franquistas. Las tasas que había en la época de Franco eran de 15 euros y ahora hablamos de 10.000 euros. Alguna diferencia tenemos. Se ha ido donde nadie se había atrevido nunca a ir. Se ha ido mucho más allá en el ataque al Estado de Derecho que fue Franco nunca. Yo no soy del PSOE, no soy de ningún partido. Solo soy del Estado de Derecho y quisiera que eso os quedara claro. La defensa contra las tasas judiciales no es ideológica. No estamos hablando de ideología. Aquí me ha invitado una asociación. No he mirado qué asociación era. Me he enterado al llegar aquí. Si me invita cualquier asociación, voy y lo cuento, porque esto no es ideológico. Os voy a decir las cosas que he hecho sobre tasas. He estado personalmente con la Defensora del Pueblo, la primera comisión de abogados que fue. He intervenido con los datos, proporcionando datos e información en la redacción del recurso de inconstitucionalidad que ha hecho el PSOE. Y os acabo de decir que no soy del PSOE. He propuesto enmiendas a la redacción de la ley. He hecho de todo y no ha servido absolutamente para nada. Porque tenemos en estos momentos un Ministerio de Justicia que es extraordinariamente peligroso. Y las tasas son un síntoma gravísimo en sí mismo, porque os deja indefensos a vosotros, aunque no tengáis pleitos en la vida. No penséis que esto os afecta personalmente solo si tenéis pleitos. A lo mejor alguna vez vais a tener algún pleito,
qué sé yo, unas preferentes. ¿Tenéis todos garantizado vuestro puesto de trabajo? Seguramente no. A lo mejor os despiden alguna vez, toquemos madera, que no se dé el caso. Pero si se da, tendréis que pagar tasas por un recurso. Tasas de 750 euros más la parte variable. A lo mejor 1.000 euros. ¿Las tendréis si os despiden? Seguramente no. Pero esto es lo de menos. De lo que estamos hablando aquí es de Estado de Derecho y de cómo la circunstancia de que no puedan llegar a los tribunales los planes urbanísticos ilegales de los ayuntamientos, no puedan llegar la defensa de los ecologistas del medio ambiente, no pueda llegar la negligencia médica de una persona que deja a un niño en un parto con un 70% de discapacidad, eso perjudica al pobre niño, perjudica al medio ambiente y os perjudica a vosotros. Una sola persona sin justicia es que no hay Estado de Derecho. Y os tiene que quedar muy claro que en estos momentos, en España, en esto, no hay Estado de Derecho. No podéis comparar la tasa judicial con ninguna otra. Soy profesora universitaria, han subido las tasas de matrícula, lo sabéis, seréis estudiantes, tendréis hijos, tendréis amigos. No he salido a la calle para eso, ni me habría ido a una conferencia, donde vengo aquí con mucho gusto a dedicar mi tiempo. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es Estado de Derecho, es Estado social. Y el Estado social, a lo mejor nos lo han explicado, viene después del Estado de Derecho. Primero tiene que haber un Estado en que las leyes se cumplan. Y una vez que las leyes se cumplan, para todos, no solo para unos, entonces viene lo demás. Sanidad y educación. Os estoy diciendo, fijaos lo que os estoy diciendo, las 3 patas que siempre nos dicen, lo único que es irrenunciable es educación, sanidad y justicia. ¿Verdad que sí? ¿La habéis oído? Pues no es así. Sanidad y educación vienen después, porque la justicia es la garantía de todo lo demás. Cuando no hay justicia, no hay sanidad, ni hay educación. Y el que no tenga eso claro no sabe de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de tasas judiciales. He dicho hace un momento que el legislador no solamente está atacando la Constitución, los convenios internacionales y, por supuesto, las leyes españolas, sino que además ha perdido el sentido común. Yo no he visto en 26 años de ejercicio profesional, ni lo ha visto nadie, tal cúmulo de despropósitos como ha habido en este tema desde el principio hasta el final. A vosotros os sonará que aprobaron unas tasas en noviembre y que las han modificado recientemente. ¿No os chirría que modifiquen una ley a los 3 meses? ¿Os parece normal? No hay ni un solo precedente. Pero eso es lo de menos. Os voy a hacer una pequeña lista de barbaridades, porque llega un momento que la incredulidad que produce el tema a los que le hemos dedicado tiempo es de quedarse verdaderamente estupefacto. En primer lugar, y vosotros no os habréis enterado, porque los medios de comunicación no lo dicen, ¿sabéis que la oposición se levantó en pleno cuando fueron a aprobar las tasas judiciales? Porque se estaba prostituyendo el sistema parlamentario, dado que no se estaba admitiendo ni una sola enmienda. ¿Vosotros os enterasteis de eso? ¿No? Es natural, porque ese día hubo un partido de fútbol. Y entonces a lo que se dedicaron los medios de comunicación fue a hablar de esas cosas verdaderamente relevantes, que son no que la oposición en pleno se levantara de las Cortes, algo sin precedentes, por la tramitación de una normativa inconstitucional, manifiestamente, sino que además se hiciera sin admitir ni una enmienda. Porque no han admitido ni una sola enmienda. Estos señores sacaron un proyecto y tal cual entró, salió en contra de toda la oposición y de todos los operadores jurídicos. O sea, ¿y sabéis por qué salió tan deprisa la ley? ¿No? No lo sabéis. Pues resulta que se les había olvidado bajarle el sueldo a los jueces y a los funcionarios de Administración de Justicia. Algunos seréis funcionarios, yo lo soy como profesora universitaria, y me han rebajado el sueldo y me he quedado sin paga de Navidad. ¿Verdad que sí? Pues resulta que se les había olvidado hacer lo mismo con los trabajadores de la Administración de Justicia, incluyendo los jueces. ¿Cuál era la solución? Porque llegaba el momento de cerrar nóminas. Un problemón. Pues la solución fue muy sencilla, meter una disposición adicional en la ley de tasas y sacarla toda pastilla. Por eso, en España ha salido una ley de tasas en la que no han admitido ni una sola enmienda y salió tal cual entró, sin cambiar una coma, para poder rebajarle el sueldo a los jueces. ¿Razón de peso? ¿Este es el sistema de legislar? Pues este es el sistema de legislar.
¿Qué han hecho después? Pues resulta que no había formularios de pago. Sacaron una ley que obligaba a pagar para ir a procedimientos judiciales de todas las jurisdicciones, menos penal, es decir, civil, divorcios, separaciones, desahucios por falta de pago, compraventas de inmuebles, problemas con constructoras, todos esos. Laboral, creo que no os tengo que explicar lo que es el laboral, porque os sois trabajadores o querríais serlo. Y contencioso administrativo, los pleitos contra los ayuntamientos, los pleitos contra el Estado, las multas famosas. Vale, muy bien. Pues, ¿qué es lo que pasó? Pues que sale la ley y no se puede pagar, porque se les habían olvidado los formularios de pago. Hemos tenido un mes, una ley que no se ha podido aplicar porque no había formularios de pago. Eso habréis leído en los periódicos a lo mejor. Pues no es verdad. No había formularios de pago porque no los quisieron sacar. No los quisieron sacar para ver si se montaba la gorda. Había una contestación suficiente de la calle y de los operadores jurídicos y echarse atrás. Como no la hubo, porque vosotros no os habéis enterado de lo que ha salido, porque los medios de comunicación nos lo han dicho, entonces al mes sacaron los formularios que tenían preparados. Si tenéis curiosidad, los que manejéis Internet, entrad en el modelo 696, que es como se llama, para pagar las tasas judiciales. Y veréis que viene apartado de nacionalidad del contribuyente. Después de un mes que tuvieron para redactar el formulario, se pincha en nacionalidad y viene una lista de países. Uno de ellos, Banco Central Europeo. Han sacado unos formularios, también redactados después de un mes, en el que viene como nacionalidad Banco Central Europeo. Se pueden hacer muchas bromas con esto. A mí, más que una cosa risible, me parece una cosa enormemente triste. De primeras pienso, ¿quién tendrá la contrata de quién será amigo el que ha redactado esto en el Ministerio después de un mes? Pues pienso la Merkel, no, casi mejor que no, pero lo cierto es que hay tal falta de respeto a los contribuyentes que nos encontramos con que prevén hasta eso. Se ha hecho con tal descuido, con tal desprecio al contribuyente, que hasta eso se ha hecho mal. ¿Qué más? ¿Sabéis qué es el primer impreso que obliga a saber Internet? ¿A manejarlo? ¿A tenerlo? ¿A tener impresora? ¿A tener conexión? ¿Sabéis que se puede ir a los juzgados sin abogado y sin procurador en muchos procedimientos, los procedimientos pequeños? Pero el justiciable se llama justiciable, lamento decirlo. El que va al juzgado pidiendo justicia se llama justiciable, es un nombre horroroso, pero es el que es. El justiciable que no conozca Internet tiene que buscarse a alguien que se lo enseñe o que le rellene el formulario, porque o se hace por Internet o no hay. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? De desconexión con la realidad. Hasta para pagar tienes que tener Internet y si no tienes, te aguantas. ¿Vosotros tenéis NIF? No todo el mundo tiene NIF en España, ¿lo sabéis? Hay inmigrantes sin papeles que vienen con las manos en los bolsillos, si es que tienen bolsillos, y después los expulsan con procedimientos de extranjería en los juzgados de lo contencioso administrativo. Bueno, pues esos no se pueden defender porque no tienen NIF. Resulta que el formulario informático obliga a tener NIF. ¿Os dais cuenta de lo que significa desconexión de la realidad? Les importa muy poco a los que han redactado todo esto, que la gente ni siquiera tenga la posibilidad de defenderse por no tener NIF. Desconocen que hay gente en España tan pobre, tan desfavorecida, en una situación tan horrorosa, que ni siquiera tiene NIF. Esto ha salido en la ley de tasas. Y eso ni siquiera os suena, porque lo que habéis oído es que estamos hablando de que hay que pagar mucho dinero. ¿A que sí? Pues eso es casi lo de menos. Nosotros vimos todo esto desde el principio. Cuando digo nosotros, me refiero a los operadores jurídicos, jueces, fiscales, secretarios judiciales, de todo. Hemos hecho de todo. Los jueces han salido a la calle con sus togas a manifestarse para intentar conseguir algo. No lo han conseguido. ¿Por qué? Porque tenemos, desafortunadamente, un ministro de Justicia que es una persona con la que es imposible dialogar. Tiene un plan, y el plan consiste en privar de justicia a los españoles, desafortunadamente, con las tasas y con muchas otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer?
Tan mal redactada estaba la ley, después de esto, que no ha habido 2 juzgados que la apliquen igual. ¿Tampoco lo sabéis? ¿No? En Hospitalet es como si decís aquí Fuenlabrada y Getafe, que están muy cerquita, pues allí están a los 2 lados de una misma calle. Hay una calle, a la derecha están los juzgados de Barcelona, a la izquierda los juzgados de Hospitalet. ¿Sabéis que hay diferencia de 1.000 euros entre lo que se paga a un lado de la calle donde están los juzgados de Hospitalet con lo que se paga con los juzgados del otro lado, para el mismo asunto? Porque la ley está redactada de tal manera que ni los que la tienen que aplicar saben cómo hacerlo. 1.000 euros de diferencia. Hay ahora mismo acuerdos de juzgados que dicen cuánto valen los pleitos, y yo tengo recopilados unos 35 acuerdos que los jueces de Málaga, los de Barcelona, los de Vigo, los de tal, y ni uno es igual en un sitio. Pues, tal cosa, hay que pagarla en otro sitio, no, en tal sitio 1.000 euros más, en otros 1.000 euros menos. Hasta 3.000 euros de diferencia puede haber en un sitio a otro. ¿Culpa de los jueces? ¿Culpa de los secretarios judiciales que lo aplican? No. Culpa de una ley que no hay por dónde cogerla, ni desde forma, ni desde fondo, ni desde ningún punto de vista. Bueno. ¿Habéis oído hablar que ha habido una mediación estupenda de la defensora del pueblo que ha conseguido que se rebajen las tasas judiciales? Bueno, pues habéis oído mal. Yo he estado con la defensora del pueblo. Estuve en el mes de noviembre, en la primera comisión que estuvo allí. ¿Os cuento lo que pasó? Fuimos 4 abogadas. Nos habíamos preparado el asunto del derecho y del revés. Le dábamos datos, documentos, de todo. A los exactamente 7 minutos se levantó para saludar a unos niños que habían ido a conocer el edificio. Y a los exactamente 19 minutos se levantó y se fue. Ese fue el interés que tuvo. Cuando 4 abogadas, las primeras que iban a contarles de qué iba el asunto, porque yo he tenido ese honor, si es que es un honor, le estaban diciendo que se iban a quedar en España la mitad de los españoles y de los ciudadanos que viven aquí sin defensa. ¿Qué ha pasado después? Pues que en algún momento había que recurrir esto al Tribunal Constitucional, porque es obviamente inconstitucional que os quedéis sin defensa, que nos quedemos todos sin defensa. Pero claro, ¿de qué partido es la señora doña Soledad Becerril, marquesa de Salvatierra? Pues es del mismo partido que tenéis en la cabeza, sí, del PP. Entonces, había que solucionar esto de alguna manera y se ha hecho lo que podríamos llamar maquillaje jurídico o paripé, que consiste en que yo le digo al señor ministro que hay que hacer unos cambios, el señor ministro dice que sí que los va a hacer y ahí se acaba la historia. Bueno, pues esas recomendaciones eran inconstitucionales, ni siquiera le hicieron caso y a día de hoy tenemos la ley de tasas recurrida por el PSOE, por la Comunidad de Cataluña, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno vasco. Dentro de 3 años, 4, 7, 14, no sé, cuando tengo que tarde el Tribunal Constitucional, se declarará esto inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional la ley de tasas? Aparte de ser discriminatoria, injusta, un dislate jurídico, una barbaridad. Pues muy sencillamente. En primer lugar, lo que os voy a decir os va a sorprender. Resulta que las tasas, como concepto, sí son constitucionales. Es decir, pagar por ir a los tribunales sí es constitucional. La cuestión es cómo se dictaron esas sentencias que dijeron que eran constitucionales las tasas. Muy sencillo. Resulta que en el año 1986, en las Cortes, se derogaron las tasas judiciales que había. Eran unas tasas de 15 euritos. 15 euritos. Y todos los grupos parlamentarios, incluyendo entonces la llamada Coalición Popular, precedente del PP, partido político donde militaba y estaba de parlamentario el padre del señor Gallardón, votaron todos en masa la derogación de esas tasas, de 15 euros, porque les parecían inconstitucionales. Curioso, ¿verdad? El mismo partido que en el año 1986 y el padre del señor Gallardón, que hizo además una enmienda específica, pues declararon que eso era inconstitucional y que había que quitarlo. Conclusión, lo quitaron. En el año 2002 estaba el señor Montoro. ¿Le sonará el señor Montoro? Estaba el señor Montoro en el mismo puesto donde está ahora. Y entonces dijeron que iban a poner unas tasas. Y las pusieron. ¿Pero a quiénes se las pusieron? A las que ha dicho Conchi.
a las empresas que facturaban más de 8 millones de euros al año. Las grandes aseguradoras, el Corte Inglés, los bancos, es decir, los grandes usuarios de la Administración de Justicia, no los que tienen un pleito una vez en su vida para defender la negligencia médica que ha sufrido su niño, ¿verdad? Bueno, pues estos. Finalmente se acabó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que esas tasas, unas tasas mucho más pequeñas que las que hay ahora a la mitad, que además eran solo para empresas de más de 8 millones de euros, es decir, sin problemas económicos, y que además no eran nunca en laboral, eran admisibles. Y solo dijeron eso. ¿Qué es lo que hace el señor ministro de Justicia? Pues coge esas sentencias, una que es del año pasado y 6 o 7 más del Tribunal Constitucional que dicen lo mismo, y dice, no, es que el Tribunal Constitucional ha dicho que son constitucionales las tasas. Digo, se ve que somos tontos, porque yo lo que estoy leyendo aquí no es eso. Lo que dice es que son constitucionales unas tasas que sean para empresas de más de 8 millones de euros sin problemas económicos, que no sean laboral y que en ningún caso impida el acceso a la justicia. Es más, dicen, en el caso de que incluso una empresa de 8 millones de euros tuviera problemas económicos para pagarlo, incluso en ese caso, incluso si una aseguradora no pudiera pagar eso, incluso en ese caso sería inconstitucional. Pero esa segunda parte no se ha dicho. Entonces vosotros cogéis la ley, perdonad, os voy a tutear, tuteadme a mí también, por favor, cogéis la ley y dice, la sentencia 20-2012 del Tribunal Constitucional dice que son constitucionales las tasas. Digo, ya, ¿usted ha leído lo que viene detrás? Porque lo que viene detrás es que dice que son inconstitucionales esas tasas, no cualquier tasa. Pues desafortunadamente en esas estamos. Estamos en que se nos dice que son constitucionales unas tasas que no lo son. No solamente no son constitucionales, os voy a dejar claro otra cosa. Hay unos convenios internacionales. Vosotros habéis leído estos días que ha habido, se han declarado eso, en fin, os lo contarán otro día, supongo, las ejecuciones hipotecarias, no les llaméis desahucios, que no son desahucios, las ejecuciones hipotecarias que se han declarado nulas, vosotros habéis leído eso en los medios. Bueno, muy bien, pues lo han hecho porque hay unas normas internacionales que dicen que las cosas tienen que ser así. Y también lo dicen respecto de las tasas. Hay una pila enorme de sentencias de los tribunales europeos, del Tribunal de Justicia, que dice que las tasas no solamente son inconstitucionales, sino contrarias a la normativa europea, si no reúnen determinados requisitos. Y se toma en cuenta, por ejemplo, el dato del salario mínimo y de cuánto se paga. Aquí vamos a hablar de cuánto se paga. Pues vamos a hablar de cuánto se paga. Muy bien. Vamos a coger la tasa, tiene que quedaros muy claro, eso que habéis oído, 800 euros una apelación. No, 800 euros una apelación. ¿300 euros una demanda? No, no son 300 euros una demanda. ¿1.200 ir al Tribunal Supremo? Pues tampoco es así. ¿Por qué? Porque la tasa tiene dos partes, una parte fija y una parte variable. La parte fija es, pues fija, y la parte variable varía. ¿En qué varía? Varía en proporción al interés económico del asunto. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay en discusión compráis una casa y tenéis un problema con la constructora. Yo creo que hay gente a la que le pasa esto, ¿verdad que sí? Quizá conozcáis algún caso. ¿O es que estamos hablando de cosas rarísimas que no se dan en la vida, nadie lo despide, nadie tiene problemas con preferentes, nadie se divorcia, nadie tiene desahucios? No, ¿verdad? ¿Estas cosas no pasan? Pues resulta que sí pasan. Resulta que la gente compra casas y tiene problemas con las constructoras. Y después tiene que irse a un juzgado para que le den la razón. Y casi siempre se la dan, no es casualidad. Pero primero tiene que soltar aquí la pasta. Si la tiene. Y si no la tiene, se queda sin justicia, porque aquí lo que dicen es, usted paga de antemano y después, si le damos la razón en el juzgado, usted podrá repercutirle eso a la parte contraria en algunos casos, no en todos. Así que cuando oís que el señor ministro de Justicia dice, no importa porque usted paga y después se le devuelve, no, por favor, no es verdad, no es verdad. Cualquier dinero que se da por una apelación es perdido. Cualquier dinero que vosotros deis por un recurso, si mañana os despiden y os tenéis que ir al Tribunal Superior de Justicia, lo vais a perder y van a ser 500 euros más el 0,5% de la indemnización que pidáis, o el 0,10 según los casos. Y si hablamos de la casa, vamos a ver cuánto vale una casa, pongamos 300.000 euros. Estoy hablando de la casa de la señora Koplovic, ¿no? 200.000 euros.
Casas normales, razonables, no, en fin, no son las casas de los potentados, son las casas de las clases medias. Pues muy bien. Vamos a ver cuánto vale una demanda. 300 euros de fijo, ya está. Nada, 300 euros lo tiene todo el mundo. No, parte variable. Vamos a poner, ¿alguien tiene una calculadora mental? A mí se me da muy mal. 300.000 euros. Antes de la reforma del otro día, esta que han hecho deprisa y corriendo y sin hacer caso a nadie también, resulta que había que pagar un porcentaje altísimo de esa cantidad, que era nada menos que... ¿No se acuerda? Pues ahora es el 0,10. Es decir, que ahora mismo, si tenéis, por ejemplo, una demanda por 300.000 euros, tenéis que pagar 300 euros más el 0,10. Antes era el 0,5. ¿Os dais cuenta? Una demanda, por ejemplo, de una negligencia médica y el ejemplo del tetrapléjico. ¿Lo habéis oído, el ejemplo del tetrapléjico? 19.900 euros para que los pague un tetrapléjico. Pues ese ejemplo es real. Conozco a un abogado de Galicia, los abogados gallegos han estado muy activos en este tema, y resulta que llevaba un caso absolutamente espantoso de un pobre señor que había sufrido un accidente y la compañía de seguros no le quería pagar. Qué raro, ¿verdad?, que no le quiera pagar la compañía de seguros. Y se tenía que ir al juzgado. En total, el cálculo con la indemnización que este señor pedía salían de tasas la bonita cifra de 19.550 euros, para que a uno le den lo que es suyo. Porque cuando uno se mete en un juzgado, ¿vosotros os metéis por vicio, por gusto, por diversión? ¿Verdad que no? Vamos, yo desde luego en 26 años, casi 27 de vida profesional, no he visto ni una sola persona que se meta en un juzgado por placer. Los que se meten en un juzgado es porque no les queda más remedio. Es un latazo meterse en un juzgado, tiene un coste económico y además un coste emocional. ¿Verdad que tiene un coste emocional? Es una cosa que produce un elevado nivel de estrés. El que se mete es porque no le queda más remedio. Bueno, pues el señor ministro dice que nos metemos por vicio, que nos metemos por gusto, que tendríamos que buscar otras soluciones. Yo digo, sí, está muy bien buscar otras soluciones. La negociación, la mediación, el arbitraje. ¿Habéis oído qué buena es la mediación? Lo habéis oído, ¿verdad que sí? Hay que evitar meterse en los juzgados. ¡Qué carga para el Estado! Digo ya. ¿Y cómo negocia uno con uno que es más poderoso? A lo mejor no puede, porque para negociar, por lo que yo recuerdo de lo que es la negociación y alguna experiencia tengo, hace falta que haya igualdad. Y cuando no hay igualdad uno no negocia, eso se llama trágala. ¿Cuál era la posibilidad que tenía de negociación el más débil? Pues saber que si no había un acuerdo le iban a dar la razón en los juzgados, ¿sí o no? Ahora ya no existe eso. Ahora, te tragas lo que te diga la compañía de seguros porque no vas a tener dinero para meterte en el procedimiento judicial. ¿Os estáis dando cuenta quién beneficia todo esto? ¿Os estáis dando cuenta? Estamos hablando de que el poderoso hace lo que le da la gana y que también lo hace el Estado. El Estado queda impune en sus barrabasadas porque yo tengo la costumbre de leer los periódicos y me suena que hay planes urbanísticos chanchulleros. Se ven con cierta frecuencia, ¿no? ¿O no? En Fuenlabrada creo que sois maravillosísimos, pero parece que en otros sitios no funciona la cosa así. Todos los días vienen los periódicos, ¿verdad? Todos los días vienen los periódicos, las arbitrariedades que hacen los ayuntamientos, las leyes que salen, que son ilegales y que son declaradas nulas. ¿Y por qué? ¿Por quién son declaradas nulas? Por los tribunales. Y si resulta que uno no se puede meter en un procedimiento judicial, ni siquiera para defender los intereses generales, ¿qué va a pasar con esos planes urbanísticos chanchulleros? Pues lo que ya está pasando. Ayer en Cuenca, parece que hay que poner el ejemplo concreto, que si no la gente no se da cuenta que las cosas existen. Ayer, no cualquier otro día. Ayer en Cuenca, una asociación ecologista de las principales, de primera fila, ha dicho que no puede ponerse a defender los montes vecinales que quieren descatalogar, es decir, que quieren hacer el chanchullo urbanístico correspondiente, porque le cuesta 10.000 euros. Una asociación ecologista no tiene 10.000 euros para meterse a defender el medio ambiente. ¿Qué pasa? ¿Que estamos hablando aquí de intereses que son personales? ¿De verdad que sí? ¿De gente que se mete en juicio por gusto, por placer? No, la verdad es que no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de intereses generales. Estamos hablando de defender el Estado de Derecho. Estamos hablando de que las leyes muchas veces están mal,
los acuerdos de los ayuntamientos, los acuerdos de las comunidades autónomas, los acuerdos del INEM. A uno le han quitado el subsidio y a lo mejor no tenían que habérselo quitado. ¿Quizá conocéis algún caso? Yo, desde luego, conozco alguno. Muy bien, pues entonces a uno le quitan el subsidio porque sí, porque le da la gana al funcionario o porque en ese momento ha habido unas instrucciones ilegales, como ha pasado, unas instrucciones ilegales en Castilla-La Mancha, por si no lo habéis oído, que el jefe de lo que fuera dio instrucciones a los médicos para que quitaran las invalideces a la gente que tenía invalideces. Sabéis que está la invalidez de tal tipo, de tal otra, para que las quitaran para no tener que pagar con unas instrucciones que venían de arriba, y eso se ha declarado nulo. Pero se ha declarado nulo porque alguien se ha metido en un tribunal para que se declare nulo. Si todo eso no se puede declarar nulo porque los tribunales no tienen acceso, los particulares ni las asociaciones, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo una cosa que se llama impunidad del Estado. Impunidad del Estado. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el sistema de gobierno en que el Estado es impune? Pues lamentablemente, si no lo sabéis, es que tenéis poca memoria histórica. Eso se llama... ¿Cómo? Dictadura. Dictadura, exactamente. Eso se llama dictadura. ¿Os dais cuenta por qué no me he manifestado en contra de la subida de las tasas de matrícula? Y sí, estoy en esto a muerte. Porque tenemos en juego cosas muy, muy gordas, mucho más gordas que el interés individual. El interés del propietario que no puede echar a su inquilino porque no tiene dinero para el desahucio por falta de pago, lo cual significará, entre otras cosas, que tomará la vía de hecho. Hay matones baratos. Cuando a uno le niegan el acceso a los tribunales, ¿qué sucede? Que se toma la justicia por su mano. ¿Verdad que sí? Porque los problemas no dejan de existir porque no lleguen a los tribunales. Y para que dos personas lleguen a un acuerdo, las dos tienen que querer. Si uno no quiere, no hay acuerdo. Y si uno es poderoso o es una persona cerril o una persona que no quiere abandonar la vivienda, por poner el ejemplo del desahucio por falta de pago, porque no le da la gana o porque no tiene dónde irse, si el propietario no tiene dinero, pues pasarán dos cosas. En primer lugar, que recurrirá a la vía de hecho. Y eso en un Estado de Derecho es muy fuerte, ¿eh? ¿Sabéis qué está pasando ya? Pues está pasando ya. Igual que está pasando las colectas para conseguir tasas. Esta misma semana venían dos cosas en los medios de comunicación que vosotros no habéis visto, porque los medios de comunicación no dicen nada de esto. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad gravísima en lo que ha pasado en España en esto. Porque si a vosotros esto os lo cuentan hace 6 meses, ¿a que no estáis aquí sino en la calle? Creo. Y si no, es que no me está saliendo bien la charla y no estoy siendo suficientemente convincente. Pero yo creo que uno, para poder tomar decisiones, tiene que estar informado. Y a vosotros no os han informado. Vosotros no os habéis enterado, y lo sabéis a lo mejor ahora cuando yo os lo cuento en estos momentos, que en España se están haciendo colectas para pagar tasas. Ha habido un caso en la Comunidad Valenciana de una niña que se llama Sonia, porque los justiciables que se quedan sin justicia tienen nombre y cara, no son cifras. Una niña que se llama Sonia tuvo un problema en el parto. Ha quedado, no os digo cómo ha quedado, de pena. Pues ha tenido que, la familia, desesperada porque no podía recurrir, ha tenido que hacer una colecta pública para conseguir los 7.000 euros. 7.000 euros que costaba un recurso al Tribunal Supremo. 7.000 euros. Lo repito, 7.000 euros para pagar en 20 días y no fraccionables. Porque el Estado no quiere en absoluto cobrar. El Estado quiere impedir el acceso de los injusticiables a la jurisdicción. ¿Por qué motivos? Pues por unos pocos. La impunidad del Estado viene bien a algunos. A lo mejor a los concejales chanchulleros, perdonad, aquí no hay ninguno, pero en otros sitios sí, bastantes. Están en los periódicos. Los Bárcenas y similares llevamos una racha buena. ¿Qué más? ¿Qué opinarán las compañías aseguradoras y los grandes bancos del hecho de que ellas sí puedan demandar a los justiciables y los justiciables no se puedan defender? Porque a veces resulta que la ley obliga a pagar también por defenderse. Os pongo el caso de las ejecuciones hipotecarias.
y me niego a llamarlas desahucios. Los desahucios son otra cosa. Las ejecuciones hipotecarias de los que impagan las hipotecas, resulta que para oponerse a lo que dice el banco hay que pagar 300 euros más el 0,5% de la hipoteca antes y el 0,10 ahora. Eso es lo que tenemos en España. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia el crimen? Tienen que decir siempre los que analizan un crimen. Y es un crimen que la familia de una niña tenga que hacer una colecta pública para pagar 7.000 euros de tasas. ¿No os parece un crimen? A mí me parece un crimen. Pues ¿a quién beneficia el crimen? Al Estado, que consigue una vía de financiación, no por cobrar las tasas, no, sino sencillamente por el hecho de todos aquellos procedimientos judiciales que no se interponen y quedan impunes las multas, quedan impunes las sanciones, quedan impunes las liquidaciones de IBIs incorrectas, quedan impunes las multas de tráfico. ¿Digo más cosas o se os ocurren? Todas estas cosas llegan a los tribunales y muchas se anulan porque muchas están mal. Y saben los ayuntamientos, saben las comunidades autónomas y sabe el Estado que está mal, pero se prevalen de que a uno le cuesta el esfuerzo. Si a uno, ahora yo quiero defender, por poner un ejemplo, a un amigo en un procedimiento judicial, cosa por cierto, que estoy haciendo en unos cuantos temas, tengo uno en la cabeza que hemos comentado antes, horroroso, no cobro. Muchos abogados no cobramos. Y no cobramos o bien porque lo hacemos como servicio público o no cobramos porque llegamos a un acuerdo con los justiciables para cobrar al final. ¿Os sonará también esa historia? Cobramos al final de lo que se saque. Muy bien. ¿Y quién paga las tasas mientras? Porque eso hay que soltar la mosca al empezar. Uno quiera o no quiera. Entonces no sirve que a ti te defienda gratis tu hermano, tu amigo, tu vecino abogado. O tienes el dinero o te quedas sin eso. Y los sindicatos igual. Y las asociaciones. A los inmigrantes sin papeles los defienden las asociaciones que no cobran un euro a la persona que tiene que meterse en el procedimiento judicial. ¿A alguno le suena este tema? Muy bien, pues eso se ha acabado. Porque un procedimiento de expulsión cuesta de tasas aproximadamente unos 500 euros. Solo la demanda, sin contar los recursos. Es decir, que todas las asociaciones que están defendiendo gratuitamente a inmigrantes, a personas en situación de marginalidad, todas esas ahora mismo se quedan sin defender a los justiciables, que por tanto se quedan sin defensa. Diréis, bueno, que se vayan a la justicia gratuita, ¿verdad? Porque ahora resulta que nos dice el señor ministro que esto de las tasas es para pagar la justicia gratuita. ¿Lo habéis oído? Que es que, claro, somos insolidarios los que estamos en contra de las tasas, porque de lo que se trata es de conseguir dinero para pagar una justicia gratuita. Digo, bueno, pues otra mentira más. ¿Os lo cuento? Muy bien. Lo primero, ¿qué es una tasa? No sois juristas, tendré que hablar alguna cosita de derecho. Perdonad si me pongo a veces un poco doctrinal. Y por favor, en caso de duda, levantáis la mano y me preguntáis, ¿qué es una tasa? Pues una tasa no es un impuesto, ¿no? Una tasa sirve para pagar una cosa muy concreta. La tasa de matrícula, la tasa de mi matrícula. Yo contribuyo a pagar mi propia matrícula. La tasa de expedición de un certificado de no sé qué. Pago parte porque me van a dar un certificado de no sé qué. El señor ministro nos dice que con la justicia gratuita pagamos no nuestro propio pleito, sino el de al lado. ¿Os dais cuenta? Eso no es una tasa. Eso no es una tasa. La tasa solo puede servir para pagar lo de uno mismo. Y aquí pretenden que sea para pagar lo de al lado. Segunda cosita. ¿Quién paga la justicia gratuita en España? Pues resulta que la pagan las comunidades autónomas. No las paga el Estado. Ah, ¿y quién cobra la tasa? A ver, pues lo cobra el Estado. Es decir, que el Estado se mete el dinero en el bolsillo con las tasas y dice que es para pagar la justicia gratuita que no paga él, que pagan las comunidades autónomas. Y no está previsto ningún traspaso de fondos. Imaginad cómo están las comunidades autónomas, que se suben por las paredes. Están diciendo que se está cobrando al justiciable un dinero para pagar una cosa que no paga el Estado. ¿Parece normal? Pues esto tampoco lo ha dicho el señor ministro. Más cosas. Resulta que la justicia gratuita también es un derecho constitucional, porque el derecho de defensa es un derecho constitucional de primer nivel que está por delante de una cosa que os va a extrañar. Está por delante del derecho a la salud. Está hasta por delante del derecho a la salud y del derecho a la educación. Muy bien, pues hay otro derecho que está íntimamente relacionado, que es el derecho a tener justicia gratuita,
Es decir, que a uno le paguen el abogado o le paguen la defensa jurídica si no tiene medios para eso. Pero eso lo tiene que pagar el Estado con los impuestos. Es un derecho de tal primer nivel que no puede condicionarse a nada, no puede condicionarse a ingresos ajenos. Pues todo esto le da igual al señor ministro y a vosotros os lo vende, a vosotros, los que le dedicáis a esto 2 minutos, porque lo veis en un medio de comunicación que por suerte lo ha reflejado, porque la mayoría no lo han dicho, y al final pues dicen, pues no está tan mal, pues se consigue un dinero para el que se mete en pleito, que al fin y al cabo es él el que resulta beneficiado. Me decía el señor concejal que si esto era un copago. ¿Te queda alguna duda de que no es un copago? Muy bien, no es un copago, porque el copago significa que uno paga lo propio, y aquí te están diciendo que pagas lo de otros. Lo de otros. Esta ley no tiene memoria económica. Los que tenéis algún conocimiento práctico de cómo funcionan las normas, y me imagino que el señor concejal tendrá alguna, cada vez que se saca una norma se hace un estudio económico de cuál es el efecto que va a tener. ¿Por qué ponemos una tasa de 3 y no una tasa de 42? ¿Por qué se lo ponemos a estas personas y no a otras? Se hace un estudio económico. ¿Sabéis qué estudio económico han hecho en este caso? Yo creo que a estas alturas los podéis imaginar. 0 estudio económico. A día de hoy, esta ley no tiene estudio económico. Es decir, como lo han hecho, voy a decir una expresión muy jurídica, a capón. En 2 tardes. ¿Por qué? Porque la finalidad no es cobrar. La finalidad es conseguir que no lleguen al Tribunal Supremo los asuntos de vosotros. Sí lleguen los de la Caixa, porque la Caixa podrá pagar la demanda inicial y si pierde, podrá ir subiendo la audiencia provincial y al Tribunal Supremo, que cuesta al Tribunal Supremo 1.200 euros de fijo más el 0,5%. Tela, ¿eh? Tela lo que estamos diciendo. Y ellos sí lo podrán pagar y vosotros no lo podréis pagar. ¿Eso qué significa a medio plazo? Pues una cosa tan sencilla como que los pleitos de los consumidores no llegarán al Tribunal Supremo nunca. Los pleitos que llegarán al Tribunal Supremo y los que darán lugar a jurisprudencia serán los de los ricos y los de las grandes empresas, más los del Estado. Porque ¿os sorprende a estas alturas que os diga que el Estado no paga tasas? Cuando vosotros pleiteáis contra el Estado, vosotros pagáis tasas. Cuando el Estado pleitea contra vosotros, el Estado no paga un euro. ¿Igualdad se llama eso? ¿Igualdad de partes? ¿Igualdad procesal? ¿Igualdad de oportunidades? Bueno, no se llama nada de esto, ¿qué le vamos a hacer? Y si litigáis contra una empresa, resulta que para vosotros la tasa no es gasto deducible. Y para la empresa, sí. ¿Qué? ¿A quién beneficia todo esto? ¿A quién beneficia el crimen? Yo creo que está muy clarito, ¿verdad? Pues sí. Y las estadísticas han dejado muy claro en qué punto estamos. Hay estadísticas provisionales, porque resulta que el Consejo General del Poder Judicial, donde tiene el señor Gallardón mucha mano, no ha querido sacar estadísticas oficiales provisionales. Qué casualidad, ¿verdad? Para que no se sepa de qué va esto. Pero los jueces, que tienen 2 dedos de frente, con los secretarios judiciales, que si no lo sabéis, son los segundos de a bordo en un juzgado, que son los que se encargan de las tramitaciones generales, y el nombre induce a error sobre su importancia, porque están prácticamente a la altura del juez, por favor, ¿eh? No estamos hablando de escribientes ni de auxiliares, son los que están justo debajo del juez y tienen funciones jurisdiccionales importantísimas, entre otras cobrar la tasa. Pues han sacado estadísticas por iniciativa propia, para que se sepa de qué estamos hablando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues os pongo un ejemplo. En Granada, los pleitos de personal contra el Estado han bajado un 65%. No al 65%, sino un 65%, por debajo de la mitad. Eso significa que todas esas personas que tenían derecho a que les dieran la razón, porque aproximadamente el 80% de las demandas se estiman, resulta que se han quedado sin defensa. Y esos pleitos que podrían beneficiar a otros, porque muchas veces habéis oído hablar, a fulanito le han dado la razón, yo voy detrás. Pues eso ya no es así. En cambio, los pleitos que interpone el Estado siguen interponiéndose igual
y los que interponen los bancos también, y los que interponen las aseguradoras, y los que interponen las grandes corporaciones. Los que se están quedando fuera sois vosotros, que si mañana tenéis un pleito, os vais a encontrar que de dónde sacáis la pasta para pagar eso, que el Estado ni siquiera os lo deja fraccionar. Y legalmente, además, porque aquí se está legislando de un sistema tan absolutamente disparatado que no solo que las leyes sean ilegales, que las saquen inconstitucionales, sino que se legisla sin ni siquiera el BOE. Colgaron en Hacienda, en la web, un aviso, tal y como lo estoy diciendo, un aviso en la web de Hacienda, que las tasas judiciales no se pueden ni fraccionar ni aplazar. Un aviso en la web de Hacienda, sin estar aprobado por ningún órgano legislativo, sin estar publicado en el BOE. ¿Y qué está pasando? Que no están dejando ni fraccionar ni aplazar. ¿Os dais cuenta que significa que no quieren cobrar? No quieren cobrar. Lo que quieren es que vosotros quedéis fuera de los juzgados, que solamente haya sentencias para aquellas personas que tengan dinero para ello, que puedan recurrir los mismos y que el Estado quede impune. Y todo eso se está consiguiendo. Se está consiguiendo porque las cantidades son altísimas. Las han rebajado recientemente. Os digo que es mentira. Resulta que después de 3 meses hicieron un paripé, maquillaje jurídico, la defensora del pueblo, a la que le daba no sé qué, recurrir a una ley del partido que la había nombrado, porque no hay un solo precedente de un defensor del pueblo que haya recurrido una ley de su propio partido. Esto nos lleva a reflexionar ¿para qué demonios sirve un defensor del pueblo? Os digo por qué no ha recurrido la defensora del pueblo a la reforma laboral. ¿No lo sabéis? Porque quizá la reforma laboral os suena que también era un poquito rara, ¿no? Pues yo he visto la carta con la que contestó a un peticionario. La señora defensora del pueblo no recurrió al Constitucional a la reforma laboral por ahorro. Visto que recurrían a algún grupo parlamentario, pues decidió que no recurría ella. Estamos pagando una institución que se llama Defensor del Pueblo para que recurra a leyes y dice que no las recurre porque quiere ahorrar. ¿Qué os parece? Nosotros esperábamos, visto cómo nos había tratado el día que fuimos allí, y sabiendo que había como 3.500 peticiones de recurso al Constitucional que se le habían dirigido a la señora defensora del pueblo, incluyendo jueces, asociaciones de jueces, le habían pedido a la defensora del pueblo que recurriera al Constitucional. Todos los colegios de abogados, secretarios judiciales, fiscales, de todo, o sea, de todo, consumidores, de todo. Decíamos, bueno, a ver por dónde sale esta mujer, porque es evidente que no va a hacer nada. Y lo que hizo fue el paripé jurídico de decirle al ministro que rebajara alguna cosilla. El ministro dijo, sí, la voy a rebajar, después no la ha rebajado y ahí ha quedado la cosa. Pero si vosotros entráis en la web de la defensora del pueblo, ¿sabéis de qué habla? De su éxito. Habla del éxito de su mediación, cuando ni siquiera le han hecho caso en sus insignificantes recomendaciones. Dijo, por ejemplo, que había que quitar las tasas en laboral. ¿Han quitado las tasas en laboral? Bueno, no han quitado las tasas en laboral, que son inconstitucionales desde el principio, porque ya el Tribunal Constitucional, con la ley antigua, dijo que admitía las tasas porque no eran en laboral. Pero no importa, mientras tanto ahora mismo se están quedando miles de trabajadores en España sin posibilidad de recurso porque no tienen 500 euros más el 0,5% o el 0,1% de la cantidad variable. ¿Vosotros pensáis que una persona en un momento de despido al que le defiende un sindicato puede tener esas cantidades? ¿De verdad? En España, con 6 millones de parados, ¿tienen esas cantidades? Pues no desde luego la gente que yo conozco, ni muchísimo menos, ni la gente que pasa por mi despacho. La gente que pasa por mi despacho tiene dinero. Esto no me afecta a mí personalmente, pero sí conozco mucha gente a la que le afecta. Y estamos hablando de que las cantidades para tener derecho a justicia gratuita son... ¿Qué palabra utilizo que no resulte excesivamente malsonante? Voy a decir una broma macabra. La justicia gratuita para una persona que no tenga familia, un soltero, tal y como la han puesto ahora con la gran rebaja, está exactamente igual que antes de la gran rebaja. No han variado ni un euro. Ni un euro. Pero vosotros habéis leído en los periódicos que la gran defensora del pueblo ha conseguido un gran éxito modificándolo. Pues ha quedado exactamente igual. Una persona individual que no tenga familia, porque se toman en consideración los ingresos familiares y si uno no tiene familia, es así, tiene derecho a justicia gratuita si gana el doble del salario mínimo interprofesional. ¿Alguno de vosotros sabe cuál es el salario mínimo interprofesional?
Estamos hablando de que el doble del salario mínimo interprofesional son en España 1.100 euros. Una persona que gane más de 1.100 euros, 1.150, brutos, brutos, no netos, brutos, y con independencia de sus gastos, no tiene derecho a justicia gratuita en España. No tiene derecho a justicia gratuita en España. Seguramente casi todos vosotros no tenéis derecho a justicia gratuita en España y tenéis que pagar las tasas en estos importes. Si tenéis la suerte de tener una familia porque se computan los ingresos familiares, entonces en una familia de menos de 4 miembros son 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Sube mucho, ¿eh? Uf, qué barbaridad. Eso con 3-4 miembros, con independencia de los gastos, que estáis hasta aquí pagando el préstamo hipotecario. Da igual. Lo que interesa son los ingresos brutos. Que tenéis un niño con un problema de salud gravísimo y os estáis gastando un dineral porque os han quitado la subvención de pública, da igual, eso no importa. Y si tenéis más de 4, pues estamos hablando de cantidades de 3 veces el salario mínimo interprofesional. Eso después de la reforma. Después de la reforma. Porque antes de la reforma era el doble del salario mínimo interprofesional para todos y Santas Pascuas, de la unidad familiar completa. ¿Vosotros pensáis que esto afecta a mucha gente en España? Sí. ¿Y sabéis las personas jurídicas, es decir, las entidades, las asociaciones, lo que tienen que pagar? Pues lo mismo, una pequeña pyme de 3 personas, el fontanero que se le ocurrió porque se lo recomendó su asesor fiscal, vamos a hacer una SL. ¿Os suena lo de vamos a montar una SL que sale más barato? Muy bien, pues eso no tiene ni un solo euro de rebaja. Paga lo mismo que antes de la reforma. Es decir, 300 euros una demanda, más el 0,5% de lo que reclame. Sumad, por favor. Una apelación, 800 euros más el 0,5% de lo que reclame. Ir al Tribunal Supremo, vamos subiendo, 1.200 euros más el 0,5% de lo que reclame. Eso una pyme de cualquiera de vosotros, fontanero, electricista, lo que sea, profesional, que se ha hecho una SL sencillamente porque le dijeron que así se podía ahorrar impuestos y responsabilidad. Pero claro, como se le ocurrió. Así que se acabó, no va a poder reclamar contra sus acreedores. ¿Y va a pagar lo mismo si al final tiene dinero? Exactamente lo mismo que el Banco de Santander, el Corte Inglés o las grandes aseguradoras. Porque no se gradúa esto por capacidad económica, ni en personas físicas ni en personas jurídicas. Parece un poco raro esto de que no se gradúe por capacidad económica, porque quizá a vosotros os suena que hay un principio constitucional que es el de que uno tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. ¿Os suena la historia? Es decir, cuando vosotros pagáis el IRPF, no pagáis lo mismo cuando sois ricos que cuando sois pobres. En teoría. Pero bueno, bien. Pues resulta que las tasas no. Las tasas son iguales para todos, para los ricos, para los pobres, para la clase media, para la gran empresa, para el pleito de Google y Microsoft que se llevara, qué sé yo, mañana en Fuenlabrada, por el motivo que fuera, y que en el que estuvieran en juego, pongamos, 3.000 millones de euros. Pues resulta que como hay un tope de 10.000 euros, pagaría lo mismo que el caso de esa niña de Valencia que ha sufrido una negligencia médica. Pagaría los mismos 7.000 euros. Eso está pasando en España. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que se están aquí conculcando? Pues la tira es larga. El artículo 24 de la Constitución, el artículo 51 de defensa de los consumidores y usuarios, por eso los consumidores están en la calle, por eso los consumidores están recurriendo en los tribunales lo que pueden recurrir de esta historia. Tenemos también el artículo 119, que es el que habla de tutela judicial efectiva, y una lista larguísima de convenios internacionales. Eso tenemos en España y eso no se va a mover, salvo que vosotros consigáis concienciar a la gente o salgáis de aquí con la idea de que en España hemos dejado de tener un Estado de Derecho, porque las leyes, el principio básico del Estado de Derecho es que las leyes se cumplen, pero para todos. Y aquí resulta que las leyes no se cumplen para todos, solo se cumplen para unos, los que pueden pagarla. Vosotros a lo mejor no podéis, mucha gente no puede en España. Cuando en España, según los sectores, han caído los pleitos en los últimos meses, entre un 15 y un 65%, eso significa que millones de personas en España están quedando indefensas, que millones de normas están quedando legales porque nadie las recurre, porque no tiene dinero para recurrirlas. Que mañana esto va a más, porque cuando a un poderoso no se le pone cortapisas, ¿qué sucede?
que se crece. Si un ayuntamiento, y perdona que ponga el ejemplo del ayuntamiento, me siento fatal, estoy en un ayuntamiento, pero es la realidad. La mayoría de los ayuntamientos, y perdonad que lo diga así de claro, yo soy de Madrid capital y os puedo contar unas cuantas cositas de mi ayuntamiento. Hay muchísimos ayuntamientos que no es que sean chanchulleros, sino simplemente que son despreocupados de la legalidad y uno tiene que irse a los tribunales a defenderse. Cuando uno no puede, y 2, y 3, y 300, y 3.000, ¿quién hará el ayuntamiento la siguiente vez? Pues, lógicamente, lo que haríamos todos si no se nos ponen límites, que somos todos muy buenos hasta que dejamos de serlo. Y las grandes constructoras y las grandes aseguradoras. Ahora mismo hay aseguradoras que están obligando a llegar a acuerdos a sus defendidos, porque vosotros tenéis, a lo mejor, tenéis un seguro de estos de casa, un multihogar de estas historias. Es decir, que si mañana tenéis una gotera, os defiende contra el de al lado, ¿no? Muchos tendréis eso, la mayoría. Y casi todos seguramente tendréis seguros por el coche. Os obliga la ley a tenerlo. Es decir, que si tenéis un problema, pues os defienden. Bueno, pues no os van a defender. No están defendiendo. Porque, claro, pagar tasas cuesta dinero. Y lo tiene que pagar la aseguradora. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Obliga a llegar a acuerdos. Los acuerdos que no son libres, porque para poder llegar a acuerdos uno tiene que tener la libertad de poder decir que no. Y cuando no puede decir que no, porque no puede ir más allá, eso significa que no llega a un acuerdo. Lo que tiene es una imposición. Eso está pasando en España, así. Y esto no se sabe porque nos lo están contando. Nos lo contaron en su día. Y es muy preocupante. La responsabilidad de los medios de comunicación en todo esto es gravísima. Yo digo muchas veces que solo Internet es libre. Y en Internet esto bulle, pero vosotros no os enteráis. A lo mejor el día en que se levantó en masa la oposición, ya os digo que lo principal en los periódicos era que a no sé qué futbolista le dolía la rodilla. Incluso dedicaron más tiempo en El País. ¿Sabéis hablar de qué? De lámparas recicladas. El día en que se aprobó la ley de tasas, dedicó El País más tiempo a hablar de lámparas recicladas, más espacio, que hablar de esto. A mí personalmente me parece que los medios de comunicación tienen una responsabilidad gravísima. Y la tienen porque no son independientes. Bueno, supongo que eso lo sabéis. Es decir, aquí hay unos intereses creados muy graves. Esos intereses no son solamente con el partido en el gobierno, son con cualquier partido en el gobierno porque dependen de subvenciones. Y dicen, es que a la gente no le interesan estas cosas. Digo, pues cuando yo hablo con la gente, yo creo que sí, que les interesan estas cosas. Pero primero se lo tendrán que contar, porque a vosotros no os lo ha contado nadie. ¿A vosotros os ha contado esto alguien? ¿Cómo os habéis enterado de que había unas tasas? A lo mejor cuando habéis visto la foto de unos jueces vestidos con la toga en la calle. Bueno, pues eso lleva muchos meses y va a seguir así. Y a día de hoy nos encontramos en la siguiente situación, y con esto ya acabo. Tenemos una ley de tasas del mes de octubre, que es inconstitucional de cabo a rabo, recurrida por el PSOE, por los vascos, por los catalanes y por la Junta de Andalucía. Muy bien. Un real decreto, una orden ministerial de formularios, que no hay por dónde cogerla, desde el principio hasta el final. Y el real decreto que han sacado el otro día para modular las tasas. Yo me pregunto si estos alguna vez habrán mirado el diccionario de la Academia. Yo tengo la costumbre de mirar las palabras en el diccionario y resulta que modular no significa nada de esto. Modular significa, si se quiere, de forma figurada, que se cambia algo. Pero cuando resulta que las cantidades que se dejan son las mismas, cuando es todo un paripé y un maquillaje, yo la modulación no la veo por ningún lado. Si resulta que la pyme del fontanero paga exactamente igual antes y después de la reforma modulatasas jaja, perdonad, esa es la... A veces en el blog donde escribo intento, como ha dicho Conchi, utilizar un lenguaje asequible y hago hasta desafortunadísimas bromas. Y en vez de llamarle el Real Decreto Ley 3/2013, le llamo la norma modulatasas jaja. Me dicen, ¿poco seria? Digo, pues sí, soy poco seria. Pero es que estos tampoco son muy serios. Hay una frase de un... Voy a poner pedante.
Hay una frase de un filósofo, lo siento, alemán del siglo XVIII que se llama Leistenberg, que tiene un aforismo, este era escritor de aforismos y tenía una frase maravillosa. Seguro que os quedáis con ella. Dice, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Esto es lo que tenemos aquí. Ya está. Estupendo. Y por favor, hacedme preguntas, porque seguro que alguien quiere saber qué pasa con las exenciones buenas que han metido en la norma módula tasas. Jaja. ¿Nadie tiene una duda sobre eso? Abrimos el turno de preguntas, el que quiera. O si no, me pregunto a mí misma y me respondo. Pues Silvia. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos ofrecido esta información que yo creo que como ciudadana es muy, muy necesaria. Y yo Estar de pie porque llega un momento que duele la espalda, perdona. Y yo ahí quería precisamente que nos comentaras, dentro de esas excepciones de las que nos has hablado, qué pasa con las mujeres víctimas de violencia de género. O sea, ¿cómo van a ellos a modular que una mujer es víctima de violencia? O sea, ¿cuáles van a ser los requisitos? Pues mira, yo soy de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Os sonará a lo mejor. Precisamente como miembro de TEMIS, fui a la... y también en nombre de las asociaciones de consumidores y de colegios de abogados, fui a ver a la Defensora del Pueblo. En nombre de TEMIS he mandado información al PSOE para el recurso. En nombre de TEMIS he hecho muchísimas cosas. El tema lo conozco un poco. Era verdaderamente vergonzoso, intolerable, que una persona, una mujer, digo una mujer porque estadísticamente las maltratadas son ellas y estadísticamente las que demandan en divorcio son ellas, que tuviera que pagar por divorciarse de su maltratador repugna. Eso repugna al sentido común. Además, cantidades altas, porque resulta que son 300 euros más el 0,5%, por ejemplo, del patrimonio común. ¿Os imagináis? De eso estábamos hablando. Entonces, hubo muchísimas presiones y se intentó que por lo menos eso lo arreglaran. Y eso lo han arreglado. Es lo único que han arreglado. Todas las demás exenciones que hayáis oído, los de los accidentes de tráfico, que ya no van a pagar, me sé que ha dicho Conchi y algunas otras cosas más, no son verdad. Están en la ley y son total y absolutamente inaplicables. Sería muy largo de explicar y si tenéis interés os lo explico, pero esto no. ¿Y cuándo es víctima de violencia de género una mujer? Pues se da la paradoja de que lo es incluso cuando no lo es. Por decir, como aquí hablamos de marketing jurídico, ¿nos ha quedado claro que estamos aquí hablando de maquillaje, marketing jurídico? Pues tristemente es eso. Vende mucho lo de la violencia doméstica. Y soy de TEMIS, ¿eh? Soy de TEMIS, Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, pionera en la lucha de violencia de género. Y siendo de TEMIS, os digo que esto que han hecho con lo de las mujeres maltratadas es un paripé y una tomadura de pelo. Porque uno es víctima de violencia de género cuando una sentencia declara que es víctima de violencia de género, digo yo. Hay otras posibilidades, porque efectivamente hay una violencia oculta. Muchísima violencia oculta. Lo que han dicho es, la señora Koplovic, pobrecita, tiene mañana un problema matrimonial, vamos a poner la hipótesis. Pues aunque sus medios económicos sean indiscutibles, creo que son indiscutibles, tendrá derecho desde el primer momento, desde el momento que ponga la denuncia, a una defensa con abogado y procurador en el procedimiento del que derive, es decir, el procedimiento matrimonial. ¿Y qué pasa si después ese procedimiento penal acaba en nada? Porque esa señora no va a ratificar la denuncia o resulta absuelto el cónyuge, pues que las tasas no les piden que las pague. Es decir, que una persona que acreditadamente no es víctima de violencia de género se la considera víctima de violencia de género a estos efectos. Se da esa paradoja. Y esa señora Koplovic no pagará tasas y lo pagaréis cualquiera de vosotros que tengáis más de 1.100 euros o 1.300 si tenéis un problema con vuestro cónyuge y tenéis que ir al juzgado. Porque si no vais a la denuncia, que mucha gente no quiere denunciar al padre de sus hijos. Es duro denunciar al padre de los hijos. Muchas personas no lo quieren hacer. Por motivos sociológicos, por motivos psicológicos, por motivos superestudiados, por los que estudian violencia de género,
pues eso sí, esas sí van a tener que pagar. Las de clase media, las que ganen 1.300 euros. La señora Koplovic mañana se mete en un procedimiento penal, no va a ratificar y no pagará tasas. Yo no le veo la lógica. No le veo la lógica. Las demás exenciones, los accidentados de tráfico, los tal, los cual, pues tristemente son exenciones que no son verdad. Se pone uno a mirar la lista y dice, en aquellos procedimientos, dice, porque la lista es aleatoria de exenciones. Ha metido el señor ministro, porque le ha parecido oportuno, yo eximo estos, a ti no, que no me gustas, a ti no, que no me has presionado lo suficiente, a ti no, que no salgo suficiente en los periódicos si lo digo. Así de crudo. Accidentados. Dice, los procedimientos en los que haya habido unos accidentes, tal igual, dice, los menores que hayan sido víctimas de abuso en los procedimientos relacionados con el abuso. Yo lo miro y digo, pero si los procedimientos relacionados con el abuso se llevan en vía penal y en penal no hay tasas, la lista es una lista inaplicable. Dicen, los incapaces de los que se haya abusado en los procedimientos no pagarán tasas relacionados con el abuso. Digo ya, pero es que esos procedimientos nunca han tenido tasas. Esos procedimientos son penales y penal es la única excepción de tasas. Más, dicen, o sea, 2 o 3 de estos que dices, bueno, pero si eso es una tomadura de pelo, pero lo lees en el periódico y dices, hemos ampliado las exenciones y tienen justicia gratuita y ustedes los del PSOE en su día no lo pusieron, con independencia de los medios económicos, las víctimas de terrorismo, las víctimas de trata de blancas, los menores a los que hayan tenido abusos y los incapaces que hayan tenido abuso. Digo ya, pero es que las víctimas de terrorismo en los procedimientos relacionados con sus lesiones son procedimientos penales, no tienen tasas. No, mire, es que las víctimas de la trata de blancas, cuando tienen procedimientos derivados de la trata de blancas, son procedimientos contra el proxeneta, que se llevan al juzgado penal y acaban con una sanción penal, no civil. Por tanto, no derivan tasas. O sea, es puro y simple maquillaje jurídico a coste cero. Esto es lo que hace ya bastante tiempo que tenemos un Ministerio de Justicia que deberían cambiarle el nombre. No sé si ponerle el nombre de Ministerio de Marketing Jurídico o Ministerio de Injusticia, sobre eso hay opiniones, pero desde luego de justicia ha dejado de serlo. ¿Más preguntas? Pues hija, que me parece estupendo. No tendrías por qué decirlo, corazón. Buenas tardes. Me llamo Monse. Yo lo único que quiero decir es que me parece todo esto tan mal, lo que está pasando, que en el fondo creo que nos lo merecemos un poco porque España no se mueve, no hacemos nada. O sea, estamos viendo esto, estamos viendo la sanidad, estamos viendo un montón de cosas que no sé, que a mí me vengo y aprendo y entiendo hasta dónde llego, pero me parece que estoy leyendo un libro que dice que el pueblo unido jamás será vencido y creo que es lo que deberíamos de hacer ahora. Entonces, sí, todo esto está muy bien, pero... ¿Tú sabes cuántas personas...? Esto empezó en el mes de septiembre. Sí. Hubo una tramitación legislativa a matacaballo porque tenían que bajar los sueldos a los jueces y en el mes de octubre pues ya salió la ley. Hubo unas manifestaciones antes de abogados. Yo están todas. Bueno, Sí, yo es obvio también. que están todas. En la primera estuvimos 60. Sí, lo he estado... 60 abogados en Madrid. ¿Sabéis cuántos abogados hay en Madrid? 65.000. Claro, eso En es un lo colegio que de abogados con 65.000 abogados, estuvimos 60 y uno de ellos no era abogado, porque era mi sobrino que me lo llevé para hacer bulto. Absolutamente verídico. Me lo llevé. Es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo he estado en las manifestaciones, en las últimas manifestaciones en Madrid, y hay gente, claro, por supuesto que hay gente, pero no hay la gente que debería de haber. No hay la gente que en absoluto. Claro, entonces, todo esto está muy bien, pero sirve casi para ponerte la cabeza peor, porque dices, Dios mío, es que... nos Nosotros están- estamos haciendo otras cosas, porque en la calle hay muchas luchas. Monse, Sí, hay muchas luchas, Monse. Está la lucha en la calle y esa es una. Y yo creo que me veis, no tengo pinta de mucha revolucionaria, creo, ¿o sí? ¿No? Llevo la sortija de pedida de mi madre, ¿no? No creo que eso sea... En fin, siendo como soy de la derecha sociológica, está en la calle. Y lo seguiré estando. Pero hay otras vías. Se ha conseguido, por ejemplo, que el PSOE interponga recurso de inconstitucionalidad, para lo cual
Ha habido, pues hombre, que hacer las correspondientes gestiones, que yo he tenido la oportunidad de hacerlas. Y ando detrás de que recurran también el Real Decreto 3/2013, el modular tasas, por si hay alguien aquí del PSOE a quien le pueda llegar la información. Se han hecho muchas más cosas. Las gestiones con la Defensora del Pueblo siempre supimos que era una tomadura de pelo, no iban a ninguna parte. Pero se ha hecho de todo, desde movilizar a las comunidades autónomas para que recurran también, y se ha conseguido en 3, desde mover a jueces, mover a fiscales, mover tal. Esas cosas no las veis vosotros, tú ves la calle, y la calle es importante, pero no es la única lucha. A lo mejor sí es la lucha que puedes hacer tú, cualquiera de vosotros. Esa, y espero que cuando lleguéis a vuestra casa cojáis el ordenador y pagáis una cartita a la Defensora del Pueblo poniéndola a caldo y pidiéndole que recurra esta segunda norma, que naturalmente no va a recurrir porque ha dicho que es constitucional. No le han hecho caso, pero ha dicho que es constitucional. Pero después salís en las estadísticas. Las estadísticas dicen que 3.500 personas, que no son personas, sino asociaciones, porque una asociación era todos los abogados de España y somos 100 y pico mil, y otra, los tropecientos jueces de la asociación tal, y otra, todas las asociaciones de consumidores y usuarios, se han sumado a una lista. Vosotros también podéis sumaros y saldréis en las estadísticas, porque si no, ni siquiera saldréis en las estadísticas. Y cuando la señora Defensora del Pueblo saque su memoria el año que viene, no verá nadie que la gente se movió. Y no solo en la calle. Una cartita cuesta 10 minutillos, si se puede mandar por internet, por Dios. Y sale. Haz eso. Digo yo. ¿A que sí? Sí. ¿Más? Muchas de nada. Bueno, pues en principio agradecer a la asociación Ágora, una asociación progresista de nuestra ciudad, el que me haya invitado, el que nos haya invitado, algunos de los miembros del equipo de gobierno. Y agradecerte a ti, Verónica, pues tu intervención, ¿no? Doble agradecimiento también, la verdad sea dicha, porque también la referencia que haces al concejal de urbanismo, uno se siente, cuando haces referencia a los concejales y al urbanismo de Fuenlabrada, uno se siente satisfecho, sí, efectivamente. Vaya por Dios, cuánto me alegro. Te lo digo por eso, ¿no? Porque me he visto reflejado en tus palabras, ¿no? Aquí eso hay por otros un lado, concejales de urbanismo que, en fin. Bueno. Sí quisiera una pregunta o dos reflexiones, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que si bien el Constitucional tarda no sé cuántos años en contestar al respecto… 7 tardó respecto de la ley anterior. Yo lo que sí observo en los últimos tiempos, lo que vengo viendo con respecto a la jurisdicción europea, es que han sido más rápidos con respecto a todo lo que tiene que ver con la ejecución de hipotecas. Hoy ha salido también con el tema de los suelos en hipotecas, digo, cosas tangibles, ¿no? Parece lo de los suelos ha sido el Tribunal Supremo de España. El Tribunal Supremo. Bueno, quiero decir que ha habido una serie de respuestas a cosas que tú ponías ejemplos muy socialmente que nos afectan a todos, ¿no? Y yo creo que a nivel europeo sí que se podría intentar, pues que hubiera contestación, ¿no? O sea, no sé en qué sentido, seguro que en el sentido en el que tú dices, pero que hubiera contestación, ¿no? ¿Te digo cómo? Sí, bueno, acabo. Bien, había otra pregunta. Sí. Bien. Y otra reflexión, ¿no? Cuando decías, me tocó precisamente prepararme, como portavoz del Partido Socialista, prepararme una moción con respecto a todo el tema de las tasas judiciales. Lo hice la mitad de bien que tú, porque sabes mucho más y lo has hecho con mucha más pasión que yo. Pero sí decirte que cuando has dicho dos frases que a mí me han llegado un poco al alma, ¿no? Cuando decías, yo no ¿Para bien o para mal? No, bueno, no, lo dejo ahí en el aire, ¿no? Tú me dirás. Decías, no, yo no soy del Partido Socialista, yo soy del Estado de Derecho. Y has hecho todo un desarrollo de exposición que digo, pues entonces nosotros somos del Estado de Derecho. Hombre, lo dejo encima de la mesa. Lo que quiero decir es que en ese algo punto, pasa. Sin ninguna duda. Algo pasa, Verónica. Bueno, parece que no todo el mundo está en la misma tónica, ¿no? Cuando hablas de otros partidos parece que no todo el mundo está en la misma tónica, ¿no? Pero quiero decir que algo pasa, ¿no? Si gente como tú, que haces esa defensa, no te identificas, me imagino que habrá otros motivos, pero que sí que me gustaría el que quedara claro que nosotros sí que nos sentimos muy identificados con tu exposición, ¿no? Eso sí que me quería… ¿Te llamas, perdón? Javier. Javier. Eso era un poco lo que quería manifestar. Por lo último. ¿No? A ver, he estado en contacto y tengo hasta los móviles de los redactores
del PSOE del recurso de inconstitucionalidad. Puedo decir los nombres. Se llaman Gabriel Echavarri y Antonio Camacho, un abogado de Valencia y un fiscal. Está en contacto con ellos y con María Ángeles Álvarez, que es la diputada de Igualdad del PSOE. Bien, no soy del PSOE, pero naturalmente he estado en esa lucha porque ahí el PSOE tenía la razón, naturalmente. Y la tenían además todos los demás grupos parlamentarios, menos uno, el que tiene el BOE, tristemente. Y lo óptimo habría sido que se hubiera conseguido que el recurso de constitucionalidad al Tribunal Constitucional lo hubieran interpuesto todos los grupos parlamentarios, todos. Izquierda Unida, los vascos, los catalanes, UPyD y tal. Y os puedo decir que se ha intentado, entre las gestiones que he dicho que se han hecho, que vosotros no sabéis, está esa, la de intentar conseguir que fuera por primera vez en la historia de la democracia un recurso de conjunto. Porque como esto no es una cosa ideológica ni partidista, sino de Estado de Derecho en ese buen sentido, lo óptimo habría sido que hubieran ido todos de la mano. Y dirán, ¿y por qué los otros no han recurrido? Si estaban también en contra. Pues por una razón muy sencilla. Se necesitan 50 diputados o 50 senadores. Ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni los vascos, ni los catalanes, ni ninguno tiene 50 diputados y senadores, el número mínimo para ir al Tribunal Constitucional a recurrir una ley inconstitucional. Por cierto, por tanto, tenían que ir de la mano del PSOE, que sí, tiene 50 diputados y 50 senadores. Y no ha sido posible. A mí me ha producido profunda tristeza. Entiendo que se han mezclado aquí intereses partidistas, quizá no se querían crear precedentes, no lo sé, pero sé que además ha habido voluntad de que hubiera. Es decir, precisamente porque no es ideológico. Y el PSOE, por supuesto, aquí ha estado sembrado, o sea, eso te lo digo. Os lo digo a los que seáis del PSOE. Sin ser del PSOE, os digo que desde el principio hasta el final, lo que ha dicho el PSOE en este tema, de chapó. Pero resulta que lo mismo que los de UPyD, los de IU, los vascos y los catalanes. Yo cogía las actas parlamentarias. Si miráis en Internet, ahora resulta que las actas parlamentarias no solamente son escritas, están las grabaciones. Se puede ver la cara de los diputados hablando y oyendo. Y por cierto, si miráis las actas parlamentarias de la tramitación de tasas, me voy a tirar un farol, que no es un farol, pero me voy a quedar bien. Resulta que está mi nombre, porque uno de los grupos parlamentarios me citó. Estoy ahí, he quedado para la inmortalidad. Bueno, pues todos los grupos parlamentarios tenían razón. Todos. No me ha pasado nunca, ni una sola vez en 20 y tantos años de ejercicio profesional, coger las actas parlamentarias de una tramitación de una ley y decir, pero si este tiene razón, y el de más allá, todos. O sea que el PSOE ha tenido un plus en este caso, y es que tiene 50 diputados y senadores y ha podido ir al Tribunal Constitucional. Pero los demás habrían ido igual. De hecho, han hecho lo que han podido. Se han dirigido. Izquierda Unida se ha dirigido a la defensora del pueblo, pobrecillos, para instarle, como le hemos instado todos, que recurra al Tribunal Constitucional con el caso que les han hecho. Los vascos y los catalanes, dado que ellos como diputados no podían recurrir, lo han hecho por la vía indirecta de conseguir que recurran las comunidades autónomas. Es decir, que todo el mundo se ha movido en la misma línea. El PSOE está la foto, si veis en Internet, hay una foto del día que se entregó en el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad del PSOE. Y en esa foto salgo, como sociedad civil, no como PSOE. Íbamos los consumidores, la plataforma Justicia para Todos, la no sé qué, la no sé cuántos. ¿Por qué? Porque no es ideológico. No estaría mal que fuera ideológico, entiéndeme, o sea, no es una crítica, ¿vale? Pero resulta que no lo es. ¿Y había otra pregunta? Los concejales, no tengo nada contra los concejales de urbanismo, ¿eh? Pero no, que quede claro que hay planes cotidianos, están en los periódicos, que han sido declarados ilegales porque alguien se ha metido a declararlos ilegales. Por ejemplo, un grupo pequeño. El otro día, Izquierda Unida, en Guadalajara, intentó una cosa. Parece ser que había allí una historia con los nombres de las calles, cosa que os sonará también. Y se lo desestimaron en el juzgado por cuestión de forma, porque habían hecho no sé qué en vez de no sé cuántos, que era bastante probable que les dieran la razón en apelación. No han apelado. Izquierda Unida de Guadalajara no tiene los 900 euros que cuesta las tasas para apelar en un tema de memoria histórica. O sea, hasta los partidos no tienen dinero. Los ecologistas del otro día en Cuenca, unos padres para su niña, eso está pasando en España. ¿Esto es ideológico? No es ideológico. Uno puede tener una opinión que quiera sobre la historia de la memoria histórica,
Pero lo cierto es que los partidos políticos tienen el deber, y para eso están, de recurrir en los tribunales a aquellas cosas que no se acomodan desde su punto de vista a la legalidad. Y para eso tienen que tener dinero para hacerlo. Y resulta que no lo tienen. A lo mejor lo tendrá el PP cuando quiera recurrir algo. Hubo el otro día otra colecta de unas asociaciones de padres que querían recurrir la reforma Wert, o Wert, nunca he sabido cómo se dice, el apellido del señor ministro de Educación, ese que quiere que los rectores de las universidades no sean elegidos democráticamente y que está haciendo mangas y capirotes con la educación en España, como a lo mejor sabéis. Yo como profesora universitaria pues alguna idea tengo del tema. Y no podían recurrir una norma. Las asociaciones de padres han abierto una cuenta en Internet para que la gente ingrese. Porque si ellos consiguen en los tribunales que les den la razón, es en beneficio de todos. Estamos llegando a eso en España. A que los partidos políticos no pueden recurrir una norma porque no tienen dinero para ello. Y que las asociaciones de padres tienen que abrir una cuenta, tienen que hacer una página web con una cuenta para que la gente suelte dinero. ¿Eso es un Estado de Derecho? No. Cuando digo que soy del Estado de Derecho, en absoluto estoy diciendo que no lo sean otros. Lo sois. Estaría bueno que lo seáis. La pregunta que te hacía era con respecto a intentar ver ámbitos europeos, supranacionales, en el que pudieran perdóname, meterse se me había olvidado. en la cuestión. Y otra cuestión que es matizable, y estoy seguro de que tus argumentos son sobradamente pesados. Probablemente ahora lo de la política está un poco denostado y el hecho de que sea algo ideológico igual parece que cala menos. Yo creo que es profundamente ideológico. O sea, creo... Por parte de ellos, sí. Perdóname, yo claro, creo que es profundamente ideológico el hecho de que tenga acceso a algo como la justicia, los poderosos tengan acceso a algo como la justicia los que tienen el dinero. Es muy ideológico. Es decir, yo creo que a la hora de hacer la defensa, probablemente desde posiciones de la sociedad civil, hoy en día, no sé en otros momentos cómo se haría, o en el futuro cómo se haría, pero esto de la política parece que está casi mal visto, ¿no? O sea, parece que ahora mismo está un poco mal visto, ¿no? Pero es profundamente ideológico. De hecho, en el sentido en el que bueno, pues claramente beneficia a los que beneficia y que no tienen ningún pudor, según tú has ido haciendo el relato de cómo lo han venido haciendo, el mero hecho de la forma de la aprobación de la ley, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy significativo cómo se está legislando en España, ¿no? O sea, que es que todo es a través de decreto y es los viernes, no sabemos muy bien cómo vamos a acabar el día y cómo vamos a empezar la semana siguiente. Entonces, a mí me parece que no es casualidad, pero igual que yo creo que aprovechando todos los términos economicistas, igual pasa con la sanidad, igual pasa con la educación. Es verdad que luego podemos debatir si son criterios económicos, no son criterios económicos, pero lo que sí es una realidad es que hay un trasfondo ideológico de beneficiar a unos en contra de otros y está claro quiénes son los suyos. Es que eso está muy claro. Es que además es curioso porque yo he tenido ocasión te respondo a esto primero, he tenido ocasión de acceder a correos electrónicos que me han reenviado legalmente, de gente del PP. No todo el mundo del PP está a favor de las tasas, ni muchísimo menos. Puedo deciros nombres de gente que se ha posicionado, de gente que ha mandado cartas a Rajoy. Y lo sé, porque me han mandado copias estas mismas personas. Tampoco soy del PP, por supuesto. Pero la cuestión es que si decimos que es una cosa ideológica, nos dicen que somos partidistas. Y yo digo, no, si esto no es cuestión de partido, esto no es cuestión de partido, esto es cuestión de Constitución. Y la Constitución no es de ningún partido. Claro que es ideológico eso. Y es ideológico desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de que ni siquiera son conscientes de las consecuencias de esto. Nuestro ministro de Justicia no sabe que en España hay gente que no tiene NIF. No lo sabe. No sabe que en España hay inmigrantes sin papeles, que no pueden defenderse en los tribunales en un procedimiento de expulsión porque no tienen NIF. Hasta ese punto llega el desconocimiento de lo que es la realidad española. Es un mundo paralelo. Esa es la triste situación. Lo de Europa. Pues el problema es que no podemos ir a los tribunales europeos, los particulares. ¿Quién puede ir al Tribunal Constitucional? Os hago la lista, muy sencillo. El defensor del pueblo, que digo de siempre defensor del pueblo, defensor con minúscula, pueblo con mayúscula, en estas circunstancias, porque no defiende nada o defiende a unos, a mí particularmente no me defiende,
creo que a vosotros tampoco. Después 50 diputados y 50 senadores, que en estos momentos es el PSOE, y los que se le quieran unir o se puedan unir por afinidad ideológica o por capacidad de negociación, y las comunidades autónomas. Esa es la única vía para llegar al Tribunal Constitucional en España. Más otra más, que es las cuestiones de inconstitucionalidad de los jueces. Los jueces, cuando tienen que aplicar una norma, tienen primero que mirarla. Y si les parece que es inconstitucional, pueden decir, paramos el pleito y nos vamos al Tribunal Constitucional, que me diga, como una especie de recurso, si es constitucional o no lo es. Y en función de lo que me diga, entonces ya aplico la norma. Muy bien. ¿Por qué eso apenas se puede hacer en España y de hecho no se ha hecho? No porque los jueces no quieran, sino porque resulta que la ley está redactada de tal manera para que los jueces ni siquiera tengan esa posibilidad. Os he dicho antes que quien decide sobre las tasas son los secretarios judiciales. Qué casualidad. Lo han hecho aposta, porque los secretarios judiciales no pueden ir al Tribunal Constitucional. Vale, acabo con el Tribunal Constitucional. ¿Y quién puede ir a los tribunales europeos? No los particulares. Los particulares pueden ir a los tribunales europeos una vez que en todas las instancias, primera, segunda, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, le han dicho que no. Y entonces, dentro de 15 años, se van a los tribunales europeos y, naturalmente, le dan la razón. Y una indemnización. Porque aquí no hemos hablado de indemnizaciones. Toda esa gente que se ha quedado fuera tiene derecho a una indemnización que pagaremos de nuestro bolsillo, no del bolsillo del señor Gallardón. Porque la indefensión es un derecho que se pierde y es un derecho indemnizable. Y de esas indemnizaciones no se ha hablado, pero las pagaremos y las pagaremos nosotros, de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Bien, entonces dentro de 15 años sí, un justiciable individual al que le den la razón, no se la den, perdón, en todas las instancias, llegará al Tribunal Europeo y le dirán que sí. Y pagaremos indemnizaciones. ¿De cuánto? Pues, por ejemplo, en un procedimiento de divorcio, que me parece que era, ¿cómo se llamaba la sentencia? Kniat, contra Polonia. Polonia debe de ser malísima en tema de tasas porque ha habido media docena de sentencias contra Polonia. Le dieron a una señora una indemnización de 30.000 euros por no haber podido recurrir. 30.000 euros. Es decir, que todos los que están quedando sin recurso ahora mismo, lo mínimo que le van a pagar, ya lo sabemos, 30.000 euros de nuestro bolsillo. Por unas tasas que serían a lo mejor 950. Es decir, ¿os dais cuenta del negocio redondo que hace el Estado? Es decir, cada persona que se queda fuera, por no pagar 1.000 euros, o 1.500 o 2.000, a lo mejor le van a tener que indemnizar con 30.000 de nuestro bolsillo. Pero de eso tampoco se habla. Bien, la otra vía para llegar al Tribunal Europeo, que es el que ha pasado con las ejecuciones hipotecarias, es, Javier, que es el caso de la cuestión prejudicial europea. Un juez al que le toca analizar una normativa que tenga que aplicar, como ha pasado con las ejecuciones hipotecarias, puede llegar a la conclusión de que no solo sea en contra de la Constitución, sino que sea en contra de convenios internacionales, convenios europeos, normativa europea. Entonces puede hacer algo similar que cuando se dirige el juez al Tribunal Constitucional, que es dirigirse al Tribunal Europeo. Le plantea al Tribunal Europeo, mire, dudo de si esto se opone o no a la normativa europea, dígame usted si se opone o no se opone. Y en función de lo que usted me diga, yo lo aplico. Muy bien. Pero lo tienen que hacer los jueces, no lo podemos hacer los particulares. Vosotros habéis oído que hay un tal señor Aziz, que es el que ha conseguido la famosa sentencia y tal, y su abogado. No, realmente no es así. Es decir, ellos le pidieron al juez que hiciera eso. Y el juez, dieron con un juez con dos dedos de frente y dijo, pues efectivamente, esto, en fin, tiene sus lunares, nos vamos a ir al Tribunal Europeo para que me lo digan. Y fijaos cómo no dijo el Tribunal Constitucional, ¿eh? Podía haberlo dicho. Dijo el Tribunal Europeo, porque del Tribunal Constitucional nos fiamos relativamente. De los tribunales europeos sí nos fiamos. Y han tardado aproximadamente 1 año y medio. Pero esa vía no la tenemos a escoger. Es una elección para el juez. Y como además, como os he dicho antes, resulta que al juez estos temas no llegan, porque lo han cercenado el acceso al juez para que ni siquiera pueda pronunciarse. Así de triste. Me gustaría mucho decir que nos van a dar la razón en los tribunales europeos en tema de tasas y estoy absolutamente convencida de que va a ser así. Pero también sé que será dentro de 8 años. Una persona dirá que no ha podido recurrir, que no tenía medios económicos, que no le han dejado acreditar sus medios económicos personales, cosa que dicen las sentencias europeas que tienen que dejar de forma individual. Es decir, no, mire, es que yo
gano 1.301, estoy en el límite. ¿Me obliga usted a pagar lo mismo que el Banco de Santander? ¿No me obliga usted a pagar 3.000 euros o 2.500? Déjeme pagar 30 o 400, lo que puedo. Bueno, pues eso llegará, pero yo no sé si me jubilaré antes. ¿Os he dado mucho rollo? No, menudas caras que tenéis, pero en fin. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que con esto damos por finalizada la charla. Ya habéis que da gusto escuchar a Verónica porque habla con un apasionamiento, difícil de superar. Y escribo igual. Eso, oye, os recomiendo que leáis su blog porque de verdad que es interesante. Igual que habla, escribe en el blog, o sea que es Hasta estupendo. meto cosas de pedantería. Bueno, eso dice ella. Es la realidad. Hay citado a Kant y todo. Bueno, pues lo dicho, Muchas gracias por escuchar. En fin. te agradecemos Si os vais infinitamente. convencidos, yo vengo para eso, para convenceros. Porque normalmente nunca creo que tengo... Normalmente, perdona, tengo una afonía horrorosa. Llevo 1 mes y medio sin hablar una palabra y he venido aquí para ver si podía convencer a un grupito. Entonces, si os he conseguido convencer, eso es lo que busco. Por favor, contad esto fuera, porque estamos aquí hablando de cosas verdaderamente muy graves. Muchas gracias. Todo estupendo.